Descubren el laberinto subacuático más grande del mundo en Yucatán. Imagínate que estás buceando por una grieta cualquiera en mitad de la selva mexicana y de repente descubres una puerta al pasado, un túnel sumergido que parece no tener fin. Pero no es solo agua y piedra, es como si te colaras en los recuerdos de la Tierra. Ahí abajo, en lo más profundo de la península de Yucatán, México esconde un secreto que ha dejado flipando a científicos de todo el mundo. Un hallazgo tan brutal, tan fuera de lo común, que podría hacernos reescribir los libros de historia. Y lo mejor es que no es ciencia ficción, es real. Debajo de las aguas tranquilas que bañan la península de Yucatán, en México, se ha descubierto algo que parece sacado de una película de aventuras. La cueva inundada más grande jamás encontrada. Pero ojo, que no estamos hablando solo de tamaño. Esta maravilla natural guarda en su interior secretos que llevan escondidos más de 10.000 años. ¿Sí? 10.000. Imagínate lo que puede haber pasado ahí abajo durante todo ese tiempo. Lo que se ha encontrado allí tiene arqueólogos, biólogos y exploradores con la boca abierta. Y no es para menos. Hoy te voy a contar la historia de este descubrimiento alucinante que ha tenido lugar en México. Vamos a sumergirnos, sin escafandra, en las profundidades de un lugar donde el tiempo se ha quedado quieto. Te voy a enseñar qué se esconde ahí dentro y por qué esto podría cambiar la forma en la que entendemos la historia de la humanidad. Quédate hasta el final, porque te lo juro, esto no es solo interesante, es directamente mágico. Estamos hablando del sistema Sac-Actun, un verdadero laberinto submarino de túneles y pasadizos que serpentea bajo la selva tropical de Tulum, en Quintana Roo. Es como si alguien hubiese dibujado con agua un mapa secreto bajo tierra. Y no ha sido descubierto en 2 días, ¿eh? Lleva años siendo explorado por gente que se juega la vida ahí abajo. Espeleólogos, buceadores expertos, auténticos valientes. Gracias a ellos, sabemos que esto no es una simple cueva, sino una red complejísima que recorre el subsuelo, como si fueran venas llenas de historia, geología y, sobre todo, misterio. En el año 2018, algo cambió para siempre. Sac-Actun fue conectado con otro sistema de cuevas, llamado Dos Ojos. Fue como encontrar la última pieza del puzzle. Al juntar ambos, se confirmó que estábamos ante el sistema de cuevas inundadas más grande del planeta. Nada más y nada menos que 347 kilómetros de túneles bajo el agua. Y lo mejor de todo es que no se ha terminado de explorar. Cada cierto tiempo descubren nuevos caminos, nuevas cámaras, nuevos secretos. Es como si la Tierra estuviera abriéndose poco a poco, dejándonos mirar su alma. La inmensidad de este sistema lo convierte en un ecosistema subterráneo totalmente único. Ahí abajo, entre la oscuridad y la humedad, viven especies que han aprendido a sobrevivir en condiciones imposibles. Y gracias a estudiar Sac-Actun, los científicos han comprendido muchísimo mejor cómo se formó esta parte de la península de Yucatán, porque esta tierra, tan rica en cenotes y ríos subterráneos, tiene un suelo hecho de roca caliza, como una esponja enorme que guarda agua y secretos. Y es que, cuando te das cuenta de que el mundo de arriba depende del de abajo, te cambia la forma de ver la vida. Estudiando estas cuevas, los expertos han encontrado señales de procesos geológicos que llevan ocurriendo miles de millones de años. No miles de millones. Han encontrado huellas de cómo ha cambiado el clima, cómo se ha movido la Tierra, cómo ha respirado el planeta. Además, esa agua que corre por los túneles no está ahí de adorno. Es esencial para mantener vivo todo lo que hay encima. Animales, plantas, personas. Pero más allá de su importancia natural, Sac-Actun es un cofre arqueológico, un tesoro que guarda pistas sobre nuestro pasado como si fuera un diario enterrado. En lo más profundo de este sistema han aparecido restos de criaturas extintas que parecen sacadas de un documental de ciencia ficción. El perezoso gigante, el tigre dientes de sable. Y no solo eso, también se han encontrado pruebas de que seres humanos estuvieron allí hace más de 10.000 años. Imagínate, nuestros antepasados nadando o explorando esos túneles oscuros con antorchas y miedo. Todo apunta a que estas cuevas fueron usadas como refugios o lugares sagrados. Y eso abre un melón fascinante. ¿Qué sentían? ¿Qué buscaban?
¿Qué significaba ese mundo subterráneo para ellos? Todo esto ha sido posible gracias al trabajo del proyecto Gran Acuífero Maya, una iniciativa que va más allá de la ciencia. Es casi una misión espiritual. Conocido como GAM, este proyecto tiene como objetivo estudiar, mapear y proteger los sistemas de agua subterránea de la península. Está liderado por Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Este hombre, junto con un equipo brutal de buceadores, geólogos y exploradores, ha dedicado su vida a desvelar los secretos que esconde el subsuelo. Y lo que han logrado es impresionante. Para conectar Sakaktung con 2 ojos no bastaba con nadar mucho. Tuvieron que usar lo último en tecnología: mapas tridimensionales, drones submarinos, sensores, todo para detectar pasadizos que ni siquiera se intuían a simple vista. Gracias a eso, consiguieron confirmar que ambos sistemas estaban conectados y redefinieron lo que sabíamos sobre las cuevas del mundo. Fue como si alguien encendiera la luz en un lugar que llevaba milenios en la oscuridad. Desde entonces, se ha abierto una nueva era para la exploración subterránea, donde cada metro nuevo que se mapea es un pedacito más de historia recuperada. Este hallazgo no es solo un récord mundial, es un punto de inflexión, un antes y un después, porque lo que han encontrado bajo las aguas no es simplemente un paisaje increíble, es un testimonio silencioso del planeta, de la vida, de los humanos que nos precedieron. Es la prueba de que todavía queda mucho por descubrir, de que el mundo sigue teniendo sus propios secretos bien guardados. Y quizás, solo quizás, nos está diciendo algo, que no hace falta mirar a las estrellas para encontrar lo desconocido. A veces, basta con mirar hacia abajo. Meterse en Sakaktung no es como ir de excursión un domingo. Es una locura, un desafío físico, mental y hasta espiritual, porque ahí abajo, el espacio se vuelve traicionero, túneles tan estrechos que apenas cabe una persona, pasadizos retorcidos, como si los hubiera dibujado un dios bromista. Los buzos tienen que avanzar despacio, con un cuidado extremo. No es solo la oscuridad, ni el silencio espeso, es que cualquier movimiento puede levantar sedimentos del fondo y dejarte completamente a ciegas. Imagina estar en un laberinto bajo el agua, sin visibilidad, sin suelo firme, y con el tiempo corriendo en tu botella de aire. Da vértigo solo pensarlo. Cada inmersión es como preparar una misión a otro planeta. Nada se deja al azar. Rutas calculadas al milímetro, equipos de respiración redundantes, iluminación extra, comunicación por señales. Todo tiene que estar medido porque el más mínimo fallo puede costarte la vida. Uno de los peligros más bestias es la falta de oxígeno, claro, pero también están las corrientes traicioneras que de pronto te empujan por caminos que no elegiste. Por eso los expertos instalan cuerdas guía que se convierten en su único camino de vuelta. Y aún así, no hay ninguna garantía. Lo que hacen ahí abajo no es solo ciencia, es valentía pura. Y sin embargo, a pesar de todo ese riesgo, siguen bajando, una y otra vez, porque lo que han encontrado ahí abajo lo cambia todo. Han logrado no solo mapear este monstruo subterráneo, sino también registrar una riqueza que va mucho más allá del paisaje. Sakaktung guarda vida, historia y sobre todo, pistas de un mundo que ya no existe. Entre los descubrimientos más impactantes están los restos fósiles de animales que caminaron por la región durante la última edad de hielo. Y no es una forma de hablar, estamos hablando de verdaderos testigos del pasado, conservados en silencio durante milenios. Han aparecido huesos de jaguares, peces, tortugas y hasta osos, criaturas que vivieron en un entorno completamente distinto al de hoy. Un mundo más frío, más seco y probablemente mucho más hostil. Pero lo más flipante es cómo se han mantenido casi intactos en estas aguas, como si el tiempo se hubiese congelado junto a ellos. Gracias a estos fósiles, los científicos han podido reconstruir con una precisión brutal cómo era la fauna que dominaba la península de Yucatán hace miles de años. Cada hallazgo es una pieza más del puzzle, una historia que la naturaleza se ha guardado durante siglos esperando a que alguien supiera leerla. Y aquí viene lo verdaderamente loco. La presencia de estos restos demuestra que en algún momento esas cuevas no estaban inundadas. Es decir, lo que hoy es un mundo submarino, antes fue un paisaje seco,
probablemente transitado por humanos y bestias a la vez. Eso significa que el nivel del agua ha cambiado radicalmente, que el clima ha ido mutando, y que lo que hoy vemos es solo una cara más del planeta en movimiento. Estudiar esto es como tener una ventana abierta al pasado, una forma de entender cómo evolucionó la vida aquí, cómo sobrevivimos, cómo nos adaptamos. Y entre todo lo hallado, hay una historia que destaca por encima del resto. Se trata del esqueleto de una joven. La apodaron Naya, y es uno de los restos humanos más antiguos encontrados en América. Más de 12.000 años lleva ahí abajo, esperándonos. Su descubrimiento fue como una bomba en el mundo de la arqueología, porque Naya no es solo un montón de huesos, es una voz del pasado, una pista directa de cómo eran los primeros humanos que habitaron este continente. Gracias a ella, los investigadores han podido conectar los puntos entre los antiguos pueblos originarios y los grupos indígenas actuales. Es como si el ADN de Naya hablara, contándonos una historia que aún no habíamos entendido del todo. El estudio genético de Naya ha sido una mina de oro. Su ADN no solo ha confirmado la teoría del paso por el estrecho de Bering, esa idea de que los primeros humanos llegaron desde Asia cruzando un puente de hielo, sino que ha ayudado a trazar el viaje de esos pueblos hacia el sur, dejando huella en cada rincón del continente. Pero el viaje no acaba en los huesos, porque ahí abajo, entre estalactitas sumergidas y piedras milenarias, han aparecido también objetos, huellas de una civilización que conocía el poder de lo invisible. Hablamos de los mayas y de sus misterios. Dentro de estas cavernas se han encontrado ofrendas, piezas de cerámica, restos de estructuras. Todo apunta a que estos lugares eran mucho más que huecos en la roca, eran portales, sitios sagrados para la civilización maya, escenarios de rituales que hoy solo podemos intuir, pero que claramente estaban cargados de intención. En su mitología, el inframundo, Xibalba, no era un lugar de castigo, sino de transición, de transformación. Por eso, cuando los investigadores encontraron altares y templos sumergidos, todo cobró sentido. Estas cuevas eran, para los antiguos, puertas entre mundos, y al ver lo que hay ahí abajo, cuesta no creerlo también. Explorar estos vestigios es como abrir el diario íntimo de una civilización que hablaba en símbolos, en cenizas, en silencio. Cada altar hallado, cada vasija rota, nos susurra algo sobre cómo los mayas entendían la vida y la muerte, porque para ellos, el agua no era solo agua, era tránsito, era portal. Y el hecho de que sus rituales se realizaran justo en estos lugares, hundidos, escondidos, oscuros, no era casualidad. Lo sagrado no estaba en las alturas, sino en lo profundo. Y eso cambia todo. De alguna manera, mientras más exploramos estas cuevas, más se ensancha la mirada sobre lo que significa habitar un mundo con alma. Para los mayas, los cenotes eran algo más que pozos de agua fresca. Eran la piel húmeda de los dioses, puertas que comunicaban el mundo de los vivos con el de los espíritus. Y ahí, justo ahí, se llevaban a cabo ofrendas para mantener el equilibrio del universo. No era solo religión, era conexión. La colocación de los altares, la presencia de huesos humanos, no dejan lugar a dudas. Se hacían sacrificios, pero no como los imaginamos desde el miedo moderno. Eran pactos, eran intercambios con lo invisible. Porque cuando crees que todo está vivo, hasta la piedra, hasta el silencio, todo gesto tiene peso sagrado. Estos descubrimientos han abierto una grieta fascinante hacia el corazón espiritual de los mayas. Su vida cotidiana estaba tejida con mitología, con símbolos que se expresaban en templos, pero también en el agua, en la cueva, en la oscuridad. Y lo más flipante es cómo esa espiritualidad estaba integrada en su organización social. No se trataba de dos mundos separados. Política y religión eran la misma cosa. Lo que estamos descubriendo en Saskatoon no es solo historia enterrada, es una forma completamente distinta de mirar el mundo. Y es inevitable sentir que algo de eso nos falta hoy, ¿no? Esa conexión perdida con la tierra, con los ciclos, con algo más grande que uno mismo. Pero más allá de la cultura maya, el hallazgo de restos humanos como el de Naya nos lleva todavía más atrás, a un tiempo en el que ni siquiera existían civilizaciones como tal, solo grupos de personas buscando dónde asentarse.
cómo sobrevivir, cómo adaptarse a un planeta que cambiaba a cada paso. La historia de Naya no es solo la de una joven que vivió hace 12.000 años, es también la historia de cómo llegamos hasta aquí, de cómo el ser humano se ha ido reinventando en medio de un mundo en constante transformación. Su cuerpo es memoria, y su memoria, clave para entender quiénes somos de verdad. Y como si todo eso no fuera suficiente, la presencia de templos, altares y ofrendas mayas dentro de estas cuevas nos recuerda algo que a veces olvidamos, que el refugio también puede ser sagrado, que lo oculto no es necesariamente lo sucio o lo oscuro, sino lo profundo, que hay belleza en el silencio y poder en lo que no se ve. Sak Aktun no fue solo un lugar para esconderse o sobrevivir, fue un templo natural, un espacio de comunión entre lo humano y lo divino, y eso, en el fondo, sigue pasando. Solo que ahora los templos están dentro de nosotros, o al menos, deberían. Y esto es lo que más me flipa, todo esto. Las estructuras, los rituales, los huesos, las cuevas, no solo nos habla de historia, también nos habla de geología, de planeta, de tiempo. Estos túneles subterráneos son testigos de cómo la Tierra se fue esculpiendo a sí misma cuando la península de Yucatán era un lecho marino. El agua paciente y constante erosionó la roca caliza durante millones de años, y lo que hoy exploramos como cuevas, antes era océano. Literalmente, estudiar esta red es también estudiar cómo el mundo ha respirado, ha cambiado de piel, ha mutado su forma, y eso, de alguna forma, también nos toca por dentro. Estas cavernas no fueron hechas por la mano del hombre. Fueron creadas por la danza milenaria entre el agua y la piedra, el colapso de techos, la filtración de corrientes, el susurro de los minerales, todo ha colaborado para formar este mapa invisible bajo nuestros pies, y analizar cómo se dio esa transformación nos da claves sobre los cambios climáticos, las épocas de sequía, las glaciaciones, porque la Tierra también guarda sus propios diarios, solo que los escribe en piedra, y leerlos, aunque cueste, es una forma de reconciliarnos con lo que somos, parte de un todo que lleva millones de años moviéndose, y por si fuera poco, estas cuevas no solo son historia y geología, también son vida, vida rarísima, por cierto. En la oscuridad total, donde no entra un solo rayo de sol, existen peces sin ojos, microorganismos que sobreviven sin fotosíntesis, bichos que se alimentan de procesos químicos tan extraños como fascinantes. Es como si la evolución hubiese jugado con las reglas y hubiese creado seres adaptados a lo imposible. Y eso, más allá de la ciencia, es también una metáfora brutal sobre nosotros mismos. La vida encuentra el modo. Incluso en las condiciones más hostiles, hay quien aprende a brillar desde la sombra. Y claro, llega un punto en el que todo esto deja de ser solo arqueología o biología, porque los científicos están empezando a mirar estas cuevas como laboratorios del futuro, lugares que podrían darnos pistas de cómo es la vida en otros mundos. Imagínate esto, lo que hay aquí abajo podría parecerse, y mucho, a lo que existe en los océanos subterráneos de Europa, una de las lunas de Júpiter, microbios que viven sin sol, en agua congelada, con recursos limitados. No es ciencia ficción, es una posibilidad real. Y eso cambia la pregunta. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si lo que hay en la profundidad de esta Tierra también nos habla del universo entero? Estudiar estos sistemas subacuáticos no es solo mirar hacia abajo, sino también mirar hacia afuera, hacia lo que hay más allá de este planeta. Porque si aquí, en la penumbra eterna de Sak Aktun, la vida ha encontrado una manera de respirar, sin luz, sin calor, sin certezas, ¿por qué no podría hacerlo en Marte, en alguna cueva olvidada bajo su superficie, en un charco congelado, en un suspiro químico? Lo que nos enseña esta oscuridad es que la vida no siempre necesita condiciones ideales. A veces, solo necesita espacio para intentarlo. Y claro, eso nos cambia la forma de explorar, porque al final, excavar en la Tierra es también buscar pistas sobre el universo. Una cueva puede contener más respuestas sobre otros mundos que un telescopio. Por eso, aunque ya se ha avanzado un montón en el sistema Sak Aktun, nadie siente que esto haya terminado. Todo lo contrario, aún hay silencio sin traducir.
Aún hay túneles por los que nunca ha pasado una linterna. ¿Quién sabe qué fósiles, qué restos, qué historias esperan ahí abajo a ser descubiertas? Como si el pasado estuviera escribiendo notas al margen en una libreta que seguimos sin leer entera. Y lo más flipante es cómo el tiempo ha sido tan generoso con estos vestigios. Se han conservado con un cariño extraño, como si la cueva supiera que algún día volveríamos, como si guardara sus secretos para alguien que se tomara el tiempo de escucharlos. Pero explorar no es tan fácil. Hay zonas imposibles de alcanzar, tramos que se niegan a mostrarse. La oscuridad no es solo ausencia de luz, es una prueba. Las corrientes subterráneas, la fragilidad del entorno, es como si el propio lugar pusiera condiciones, solo si vienes con respeto, y me parece justo. La buena noticia es que la tecnología está empezando a romper esas barreras. Drones submarinos, robots que se deslizan como peces metálicos por pasadizos estrechos, herramientas que nos permiten mirar sin tocar, avanzar sin invadir. Algunos arqueólogos incluso creen que podríamos estar a punto de descubrir estructuras mayas sumergidas. Imagínatelo, templos bajo el agua, arquitectura sagrada hundida en el tiempo. No sería la primera vez. En otras cuevas ya han encontrado altares. ¿Y si estas cavernas eran parte de un sistema ceremonial gigante, un entramado espiritual que cruzaba la península por debajo? De hecho, hay quien dice que podríamos hallar pirámides sumergidas o caminos secretos que los mayas usaban para llegar a sus lugares sagrados sin ser vistos. Como si lo verdaderamente importante estuviera siempre escondido, como si los caminos del alma también tuvieran que recorrerse en silencio. Si eso se confirmara, estaríamos ante un hallazgo sin precedentes, no solo por lo arqueológico, también porque nos obligaría a replantear cómo entendemos la espiritualidad maya. No eran solo rituales, era toda una forma de moverse por el mundo desde lo invisible. Pero aún hay una gran pregunta flotando en el aire. ¿Forma parte Sakak'tun de una red aún más grande? Un laberinto que se extiende por debajo de toda la península como un sistema nervioso ancestral. Ya se ha conectado con el sistema Dos Ojos, y eso lo convierte en el más grande del mundo. Pero la sensación es que todavía no hemos visto ni la mitad. Como si los túneles fueran arterias que aún laten bajo tierra, esperando a ser cartografiadas. A veces pienso que estos lugares no se descubren, se entregan si estás preparado. Y en medio de todo esto, la vida sigue. La biología también cuenta su parte. Cada especie que vive aquí ha aprendido a sobrevivir sin depender de la luz. Especies únicas, adaptadas al extremo, como si llevaran siglos ensayando una obra que nadie ve. Peces ciegos, organismos diminutos que se alimentan de procesos químicos que aún no entendemos del todo. Sakak'tun se ha convertido en un laboratorio natural, donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano. Y los restos humanos encontrados, los objetos mayas, las estructuras, todo eso no es solo arqueología, es memoria viva, es eco. Si algún día logramos confirmar que existen más túneles interconectados, tendríamos que reescribir por completo los mapas subterráneos de esta región. No solo cambiaría nuestra visión geográfica, sino también nuestra comprensión del pasado. Cada metro nuevo de exploración es como una frase más en un libro antiguo que seguimos traduciendo con torpeza, porque algo dentro de nosotros necesita saber hasta dónde llega este laberinto, como si resolver este misterio no fuera solo una cuestión científica, sino también una búsqueda interna. Y si al final todo esto, la oscuridad, los túneles, los silencios, fuera una metáfora de lo que somos. Y si Sakak'tun no solo fuera una red de cuevas, sino un espejo, uno que nos invita a mirar hacia adentro, a bucear en nuestras propias profundidades, porque al final lo más valioso no siempre está en la superficie. A veces hay que sumergirse, perderse, desorientarse un poco, para entender que lo sagrado siempre ha estado ahí, esperando en la sombra.